Situación problema. Derrame de petróleo. El mundo vive una situación mundial sin precedente alguno. Es una situación en la que nunca antes habíamos estado. En estos momentos, la ciencia y las situaciones que arrastramos del pasado están pasándonos factura. Quizás sea una llamada de atención y un momento de reflexionar lo que hemos hecho en el pasado. El derrame de un ducto de Pemex en Cadereyta es una de las tantas llamadas de atención que el ser humano ha propiciado y no concibe el daño que ésta puede provocar en el ecosistema, pues incluso unos años más tarde, la población de Cadereyta Jiménez sigue pagando este acontecimiento, y es que es algo muy común que se ha vuelto para el ser humano, y más en nuestro país, en el que las medidas de sanidad y de seguridad no son las mejores. Tal vez sea sencillo decir que podemos simplemente descontaminar el agua con metodologías tradicionales, pero no lo es. Para entender mejor esta situación, debemos profundizar en el comportamiento y las propiedades de los hidrocarburos, así como su interacción con el ambiente, específicamente con el agua. Los hidrocarburos son utilizados principalmente como combustible, ya que sus propiedades y características los hacen más seguros y sencillos de utilizar. Sirven como fuente de energía y han sido utilizados por muchísimos años. Iniciaremos con qué son los hidrocarburos. Son un grupo variado de sustancias. El principal componente molecular son los átomos de carbono e hidrógeno. La mayoría de estos son obtenidos a través de la transformación del petróleo. Un buen porcentaje de ellos también vienen de las plantas y de los animales. Estos se clasifican en 4 grupos: alifáticos no halogenados, aromáticos no halogenados, halogenados cíclicos y alifáticos destilados. Lo primero que tenemos que conocer es conocer su estructura para conocer más sobre sus propiedades, como lo hemos venido haciendo. La composición del petróleo. Son hidrocarburos saturados o parafinas, hidrocarburos etilénicos u olefinas, hidrocarburos acetilénicos, hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos bencénicos o aromáticos, compuestos oxigenados, derivados de hidrocarburos etilénicos por oxidación y por polimerización, compuestos sulfurados, por ejemplo el tiofeno, compuestos nitrogenados cíclicos como la piridina. El agua es un compuesto inorgánico formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Este es un compuesto 100% necesaria para la preservación de la vida en el planeta, además de que ocupa 2/3 partes de la superficie total terrestre. Esta sustancia contiene enlaces covalentes polares, lo que hace que interactúe de una forma muy peculiar cuando entra en contacto con hidrocarburos. Hablando de las propiedades de cada uno, nos encontramos con que los hidrocarburos son bastante inflamables y debido a ello son muy utilizados para generar sistemas de propulsión y combustiones controladas para producir energía y calor. Asimismo, los diferentes tipos de hidrocarburos se pueden manipular de diferente manera y su densidad cambia dependiendo de la cantidad de enlaces intermoleculares que haya en su estructura. Por otro lado, es una sustancia que no es inflamable. Tampoco presenta viscosidad como los hidrocarburos. No tiene olor, color ni sabor. Además que se presenta en 3 estados diferentes en los cuales la podemos apreciar en nuestra vida cotidiana. Tiene un comportamiento como solvente natural, gracias a que es una sustancia muy polar. Tiene una tensión superficial, un gran calor específico y es una excelente conductora de la electricidad, además de que reacciona con compuestos como metales, no metales, sales formando hidratos y óxidos ácidos. Las propiedades físicas y químicas tanto de los hidrocarburos como el agua son muy importantes y debemos analizarlas. Las propiedades físicas de los alcanos son debido a la nula polaridad y las fuerzas de cohesión y su enlace covalente no polar. Todas las propiedades físicas dependen del peso molecular, es decir, el número de carbonos, por poner un ejemplo, de 5 a 17 carbonos se presenta en estado líquido. En cuestión de densidad, estos son menos densos que el agua, pero a su vez dependen del número de carbonos. También debido a la nula polaridad son insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos. Su punto de fusión y ebullición es bajo, pero aumenta conforme el área de contacto o a las fuerzas de atracción intermolecular. En las propiedades químicas tienen una reacción de combustión incomparable, por eso el uso en la industria automotriz. Sin embargo, necesitan tener presencia de oxígeno para que se libere la energía. Otra propiedad es la halogenación, en la que se forman halogenoros de alquilo, estos formados por la reacción entre los alcanos y los halógenos, pero tiene que estar presente la luz o el calor.
Una cuestión muy mala es que no son biodegradables, por lo que contaminan mucho los ecosistemas. Algunos ejemplos son el metano, el etano, el propano, el butano y el leptino. Al entrar a temperaturas muy altas y con la ausencia del oxígeno, aparece la pirólisis, la cual es una propiedad química de los hidrocarburos en la que se provocan cambios químicos y físicos irreversibles. El ejemplo más claro es la incineración. La solubilidad depende en gran medida de las interacciones intermoleculares que existan en las dos sustancias, las cuales se conocen como fuerzas de Van der Waals, que pueden ser puentes de hidrógeno, dipolos momentáneos, etc. Es decir, la solubilidad estará completamente definida por la polaridad que tengan las moléculas. Una molécula polar solo puede ser disuelta en un compuesto polar, y una molécula no polar solo podrá ser disuelta en un compuesto no polar. Explicando los enlaces de las moléculas, se puede decir que una molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno, que son fuerzas muy atractivas, muy fuertes, con otras moléculas de agua. Gracias a estos puentes de hidrógeno podemos tener agua líquida en la Tierra, de manera que se forma una especie de rojo. Por otro lado, el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados en su mayoría por átomos de hidrógeno y carbono, como por ejemplo el hexano. Estos compuestos tienen fuerzas diferentes que el agua, que son las fuerzas de Van der Waals, donde los átomos comparten electrones sin cederlos, igualando sus densidades electrónicas y haciendo las moléculas mayormente apolares. Su momento de electronegatividad es muy cercano al cero, de modo que no hay atracción y por lo tanto no da lugar a la solubilidad con el agua, dado que esto es extremadamente polar y tiene una diferencia de electronegatividad muy alta. Ahora bien, la estructura que poseen los hidrocarburos es una que propicia la fácil contaminación de los cuerpos de agua. Estos están conformados únicamente por átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno mediante un enlace covalente no polar, lo que causa que no sean solubles en agua como se vio anteriormente, pero sí en solventes orgánicos como el éter o el cloroformo. Tienen una viscosidad aceitosa y la mayoría son menos densos que el agua. Hay distintos tipos de hidrocarburos y se clasifican de diferente manera según su estructura, tipos de enlace y las ramificaciones moleculares que posean. Estamos hablando de compuestos orgánicos que tienen una amplia variedad de aplicaciones que van desde solventes, combustibles e incluso asfaltos. Los hidrocarburos son muy tóxicos, su olor es muy dañino para los seres vivos y un ejemplo muy fácil y claro es cuando vamos a la gasolinera y olemos un poco la gasolina. Muchas personas les empieza a doler la cabeza y solamente estamos olfateando muy poca cantidad. Ahora imaginar tomarlo en agua mientras nadamos o cualquier otra actividad. Esto se vuelve un producto fatal que puede resultar en náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación en los pulmones y la más trágica, la asfixia. Una de las maneras actuales que se utilizan para separar el petróleo del agua es mediante tanques de separación que hacen que el aceite del petróleo flote por encima del agua, haciendo más sencilla la separación. Sin embargo, cuando las moléculas de aceite son muy pequeñas, estas pueden quedar en estado de emulsión, lo que ocasiona que el agua sea mucho más complicada de separar y se requiere el uso de químicos que contaminan el agua. Uno de los químicos más famosos que se utilizan para ayudar a la separación del petróleo y el agua es el Corexit, el cual es un compuesto que hace que la capa de petróleo se disperse en pequeñas gotas y el agua y las bacterias hagan el resto del trabajo por medio de la bioremediación. Esto resultando en un agua químicamente contaminada, pero capaz de limpiarse de manera autónoma. El impacto social y ambiental de esta problemática es muy amplio y puede tener repercusiones de gravedad a corto, mediano e incluso a largo plazo. Según los reportes oficiales, la magnitud del derrame fue de aproximadamente 4.000 barriles de petróleo crudo, lo que equivale a poco más de media tonelada de petróleo según el peso promedio de un barril. Unos días después, Pemex reportó que ya se había recolectado el 60% del contaminante de las aguas del río San Juan. Sin embargo, las probables repercusiones a corto plazo eran que el contaminante llegara a la presa El Cuchillo, la cual surte de agua al 60% del área metropolitana de Monterrey. Además, tiempo después se detectó que seguían fluyendo residuos de hidrocarburos y aceites, lo cual pone en la mesa una vez más la probable contaminación del agua que se usa en una de las ciudades más importantes del país. Es aquí en donde comienzan las preocupaciones, pero la solución más efectiva justo ahora y la que nos daría mejores resultados, según lo visto en el video, sería el empleo de químicos a pesar de que estos dañarían el agua por un tiempo. Lo que podemos esperar es confiar en que el agua haga su trabajo y mediante la bioremediación, el agua se vaya limpiando por sí sola. Si no se toma acción inmediata, los daños podrían ser aún mayores y se podría poner en peligro a muchísimas más personas y especies de lo que se imagina. Los cuerpos de agua son demasiado importantes, sobre todo en estos tiempos en los que el calentamiento global está jugando un papel importante en lo que viene siendo el futuro de nuestro planeta. Si no cuidamos nuestras acciones, como bien acabamos de ver justo ahora, podemos dañar el ambiente,
no solo hablando de especies, sino que también estamos hablando de nuestra vida misma, de la de los seres humanos. Tenemos que tomar conciencia y en verdad comenzar a tomar acción también.